que vayamos aprovechando el tiempo. Me gustaría que nos diera tiempo de hacer un pequeño ejercicio para que se les facilite hacer la hoja de trabajo. Entonces les doy nuevamente la bienvenida a nuestra clase número 2, siempre agradeciéndole a Dios, pues nos permite estar acá, nos permite que también el aprendizaje y los procesos de enseñanza pues puedan seguir. Espero que ustedes se encuentren bien, que sus familias también se encuentren bien y que sigan ustedes pues colocando su esfuerzo en el proceso de aprendizaje que llevan. Muy bien. Para la actividad que tenemos esta semana, que lo que deben de realizar durante esta semana en la guía número 3 es una hoja de trabajo. En la hoja de trabajo, ustedes van a encontrar, creo que son 8 oraciones las que vienen incluidas. La hoja de trabajo tiene un valor de 8 puntos. En esta hoja de trabajo van a encontrar ciertas oraciones, pero hay palabras a las que les falta el acento o la tilde. Lo que ustedes deben hacer es agregarle ese acento a la palabra que corresponde. Ahorita vamos a hacer un ejercicio al finalizar para que ustedes puedan tener esa idea. Colocan ustedes, según lo que vayamos viendo el día de hoy, dónde va el acento, por ejemplo, y si inclusive necesitan consultar en un diccionario o algo similar, lo pueden realizar. Lo importante es que ustedes también vayan aprendiendo cuándo se lleva una tilde o cuándo tenemos que tomar en cuenta el acento y cuándo no. Esa es la actividad de esta semana. Y como les mencionaba, tengo un ejercicio al final de la exposición para que ustedes puedan practicar y si tienen dudas, pues las puedan realizar. Y si a lo largo de la clase también presentan ustedes alguna duda, no se preocupen, me pueden interrumpir, no tengan pena. El tema que tenemos el día de hoy son algunos casos especiales de ortografía acentual. Por ejemplo, en las mayúsculas, en palabras diacríticas, enfáticos o cambios que fueron propuestos por la Real Academia Española. Estas son algunas de los casos que vamos nosotros a tomar en cuenta. La acentuación es la sílaba en la cual cargamos la voz, es decir, que le vamos a llamar acento a aquella sílaba en la que nosotros cargamos la voz o la decimos de una manera más fuerte para que la palabra tenga sentido. Se conoce como sílaba tónica, esta sílaba que va a tener este acento o la acentuación. Aquellas sílabas de las palabras que no se acentúan las denominamos sílaba atona. Acá pues no van a tener la tilde en sí escrita, sino que simplemente va a ser esa carga de voz que le vamos a brindar a la palabra. Es importante saber que todas las palabras se acentúan en una sílaba dentro del español, pero no todas llevan la tilde. Entonces, eso es lo que vamos a conocer nosotros a lo largo de nuestra clase del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre acentuación y tilde? La tilde corresponde a este acento ortográfico, es decir, a esta línea que nosotros le podemos colocar a cierta sílaba y que va a hacer que nosotros la conozcamos como tilde. Es prácticamente un signo que es el que tenemos acá. Se utiliza de acuerdo a las reglas de acentuación que correspondan al caso de cada palabra. Mientras que el acento es donde cargamos la voz, es decir, todas las palabras tienen un acento, porque en todas, pues, una sílaba va a estar más cargada que las otras, pero no todas llevan tilde. Y las otras palabras que utilizamos cotidianamente poseen ya sea una tilde y todas poseen un acento. Entonces es importante que diferenciemos eso, que el acento pues lo tienen todas las palabras porque es donde cargamos la voz. La tilde pues ya es el signo que nosotros utilizamos para colocarlo dentro de una sílaba. Esa es la característica principal que tienen estos dos factores. Por ejemplo, cocinó es una palabra aguda con tilde y que ya que es terminada en vocal. Cuando decimos cocinó, nos referimos al pasado, ¿verdad? Podemos decir él cocinó, ella cocinó, pero si decimos simplemente cocino, eh, la palabra va a ser grave, sin tilde, ya que está terminada en vocal. Si decimos simplemente cocino, sigue siendo esta sílaba donde se carga la voz, pero ya no lleva la tilde, sino que simplemente ya la podemos utilizar yo cocino en algo que sea presente, ya no pasado como la que teníamos acá. Los casos especiales que vamos a poder revisar y poder conocer a continuación son algunos diptongos e hiatos y los cuales se rigen por las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, si en un diptongo pues se lleva tilde o se lleva simplemente un acento y en los hiatos también, que es la unión de las de vocales,
si lleva una tilde o lleva simplemente un acento que nosotros debemos tomar en cuenta al pronunciar estas palabras. El acento diacrítico lo vamos a emplear en algunas palabras, en especial monosílabas, para diferenciarlas de otras que se escriben igual, pero tienen distinto significado. El acento diacrítico, o también llamado tilde diacrítica o gráfica, es un elemento distintivo que se coloca en palabras específicas, por lo general en monosílabas tónicas, para evitar que se confundan con otras que se escriben de la misma manera. Por ejemplo, de y de, y muchas más que veremos a continuación. Cuando utilizamos de sin tilde, simplemente con el acento, podemos decir que es prácticamente parte de una oración, ¿verdad? El perro es de Juan, por ejemplo, ¿verdad? O esta flor es de Marta. Simplemente lo utilizamos como un enlace, pero cuando tiene la tilde de, es prácticamente una conjunción de dar. Entonces ya tiene un significado totalmente diferente. Esa es la función del acento diacrítico, poderle dar esta diferencia a ciertas palabras que se escriben igual, pero el significado es diferente, y una va a llevar simplemente acento y la otra va a llevar tilde. Por ejemplo, acá tenemos sin tilde y con tilde. Acá ya se utiliza el acento diacrítico porque, si nos damos cuenta, es la misma sílaba, pero si la utilizamos con tilde se convierte en algo totalmente diferente. Por ejemplo, T de pronombre y T de sustantivo ya va a variar, porque acá T es solamente un pronombre que podemos utilizar dentro de una oración, pero acá T ya es un sustantivo, ya nos estamos refiriendo a un elemento. Podemos referirnos al té que utilizamos o que nosotros realizamos como una bebida. Acá el tú es un adjetivo que nos podemos, como les mencionaba, utilizarlo en una oración, y acá ya es un pronombre, ya nos referimos a alguien o a alguna cosa. El acá simplemente es un artículo, podemos decir el árbol, podemos decir el lápiz, simplemente acá ya es con tilde, es un pronombre. Podemos referirnos ya a algo un poco más conciso o más concreto. El sé, como un pronombre nada más común, podemos utilizarlo como un enlace, y sé del verbo saber o ser, cuando nosotros decimos, yo sé tal dato, yo sé esto, yo sé lo otro, o acá sería ya él sabe, sigue siendo una conjugación de sé. Más como conjunción y más como adverbio. Acá el más con tilde, pues ya nos hace referencia cuando utilizamos de más, por ejemplo, más azúcar, eh, más lluvia o cosas similar, ¿verdad? O hay más calor, por ejemplo. Entonces vamos a ir variando en este sentido. Mi de adjetivo y mi de pronombre cuando yo me refiero a que algo es mío, por ejemplo. Sí de conjugación y sí de afirmación. El sí de afirmación sí lleva tilde. El de proposición y el de del verbo dar, que era el ejemplo que nos daban anteriormente del acento diacrítico. Entonces acá vemos que la función de este pues es poder diferenciar las palabras, y con una tilde pues ya va a tener un significado totalmente diferente. Ese es su principal factor o su principal característica. No se preocupe, Stephanie, bienvenida. También llevan acento diacrítico los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, con sus femeninos y plurales. Por ejemplo, esta, esa, aquella, para distinguirlos de adjetivos como este, ese, aquel. Por ejemplo, sí, este es mi libro, y sí, este es mío. Acá, si nos damos cuenta, hace que el libro sea mío, porque dice, sí, este es mi libro. Acá nos lo presenta de diferentes formas. Nos damos cuenta acá, los dos sí de afirmaciones llevan tilde, sí, este libro es mío. Entonces acá agregamos la palabra mío para poder dar a entender que el libro es es de mi persona, o acá simplemente el este hace que también el libro pues forme parte de, o sea, mío, o que yo sé, por ejemplo, quién es el dueño. Hace que la oración tenga más sentido y que tampoco quede tan ambiguo el mensaje. La Real Academia Española definió que el uso del acento diacrítico en los pronombres demostrativos es voluntario cuando no existe peligro de ambigüedad. Cuando hablamos de algo ambiguo, podemos decir que es algo que tal vez no tenga tanto sentido. Entonces, acá la Real Academia Española dice que puede ser
voluntario, puede ser personal si se vaya a utilizar o no, siempre y cuando no vaya a haber peligro de que no se comprenda el mensaje. Si el mensaje es comprensible, sin agregar la tilde, la Real Academia Española dice que se puede realizar. Lo correcto es siempre realizarlo de la manera correcta, utilizando el acento diacrítico para que no se creen confusiones con el mensaje que nosotros queremos enviar. Llevan acento diacrítico las palabras, por ejemplo, cuáles, quiénes, cuántos, cuándo, cómo, dónde, qué, etcétera. Más que todas las que usamos para plantear preguntas, siempre llevan tilde. Cuando son adjetivos, pronombres y adverbios interrogativos o exclamativos directos e indirectos, o en otro caso especial del acento. Solo adverbio de modo, cuando utilizamos la palabra solo como un adverbio de modo, por ejemplo, solo me queda tu recuerdo. Cuando utilizamos solo como un sustantivo, simplemente me gustaría ir solo de piano, me gustaría oír un solo de piano. Acá lo estamos utilizando simplemente como un sustantivo. Y solo como un adjetivo, ya como una característica, lo colocamos sin tilde, como simplemente un solo pensamiento me atormenta. Acá si nos damos cuenta, solo el adverbio de modo lleva tilde con esta palabra de solo. Entonces ahí puede ir variando y podemos ir viendo qué va a ser diferente la comprensión que vamos a tener de las palabras dependiendo de la tilde que lleve. El acento diurético nos va a indicar que siempre que se junta una vocal abierta tona con una vocal cerrada tónica, esta última lleva tilde aunque haya H entre ellas. Acá está ya es un poquito más complicado. Por ejemplo, las palabras Raúl, Bahía, si nos damos cuenta, acá hay una vocal que es abierta, hay una H en medio y hay una vocal que es cerrada y es tónica, es decir, que lleva tilde. Entonces, acá está marcada la tilde. Por ejemplo, acá hay búho. En estos casos, la voz se carga sobre la vocal cerrada y como están junto a una vocal abierta tona, deben tildarse. Entonces, siempre que veamos este tipo de ejemplos, se debe de tildar. Así haya una H en medio de estas dos vocales, se debe de tildar. Por eso está bahía y búho, que son los ejemplos de que debe de tildarse. Prácticamente se va a tildar la que sea una vocal cerrada. Y la que tenga, acá nos dice una vocal cerrada tónica y la vocal abierta comúnmente esa tona, es decir, que no tiene en ella la carga de voz. El acento en palabras compuestas. Las palabras compuestas se escriben sin guión cuando forman un todo conceptual. Las palabras compuestas son aquellas que son palabras diferentes, pueden utilizarse como palabras diferentes, pero al unirlas también forman ya sea otro significado que también a veces se puede utilizar como de manera, que a veces lo utilizan con un guión, pero aquellas que se utilizan sin guión van a formar un todo conceptual. En este caso, la primera palabra de la que se forma pierde su acento gráfico, si ésta lo tenía. Por ejemplo, cuando hablamos de escribir ciertos números, creo que estos números son ordinales, porque llevan un cierto orden. Acá tenemos vigésimo. Vigésimo lleva tilde. Pero al unirse con otra palabra, es decir, vigésimo segundo, la primera palabra si lleva una tilde, la va a perder si la tuviera, ¿verdad? Si en dado caso no la tiene, tampoco le vamos a agregar, sino que se queda de la misma forma. Acá esto dice vigésimo segundo. Las palabras compuestas llevan tilde cuando la segunda palabra que las compone lo lleva. Por ejemplo, kilómetros, si en dado caso. La segunda palabra que vamos nosotros a unir si lleva tilde, esta sí lo va a conservar en la unión con la primera. Entonces acá tenemos kilómetros, que su tilde vemos que está en la vocal O, y cuenta kilómetros sigue teniendo la misma tilde en la vocal O. Entonces eso es importante que lo vayamos nosotros teniendo en cuenta. La acentuación de formas verbales con más pronombres, por ejemplo, esta norma rige la forma verbal que se construye agregando al verbo uno de estos pronombres, me, te, le, se, la o lo. Cuando nosotros tenemos un pronombre y le agregamos alguna de estas sílabas, por ejemplo, vamos a... No sé si me escuchan bien. Sí, señor, sí se escucha. ¿Sí? Si me llegan a escuchar entrecortado, me avisan, porque si no, sí me interesa que les quede, que me puedan escuchar bien. Entonces, si se les llega a...
Y si en dado caso lo sienten entrecortado o algo similar, intenten volver a ingresar para que también me puedan. Muy bien. Gracias, Stephanie, por avisarme. Por eso les mencionaba, si su señal empieza a fallarles o algo, no se preocupen, pueden salir, vuelvan a ingresar y yo igual los voy a dejar ingresar nuevamente, porque a veces es cuestión de la señal. Sí, es que yo creo que por la lluvia fue que también se dañó un poquito la señal. Muy bien. Siguiendo con esto, les digo que cuando utilizamos pronombres y le vamos a agregar alguna de estas sílabas, en los casos en que se agrega después del lugar de ponerlo antes como normalmente se hace, lo que ocurre es que el verbo y el pronombre se formarán una sola palabra. En lugar de dice, se puede decir dícese. Acá si nos damos cuenta, dice no lleva ninguna tilde, pero al momento de que se le agrega se y ya se convierte en la palabra dícese, ya lleva una tilde en la vocal. Y entonces tenemos que tomar en cuenta esto cuando conjugamos un verbo con algunos pronombres, que no lo podemos dejar solo dícese así, ¿verdad? Sino que tiene que decir dícese para que se logre comprender. La norma de acentuación de estas palabras es la siguiente. Cuando la forma verbal lleva tilde, antes de que se le una el pronombre, la nueva palabra conservará la tilde. Si por el contrario, la forma verbal no lleva tilde antes de la unión, la nueva palabra se regirá por las leyes generales de acentuación gráfica. Por ejemplo, le dijo no lleva ninguna tilde y díjole ya lleva una tilde. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Si por ejemplo ya lleva una tilde, el verbo que nosotros vayamos a utilizar, la nueva palabra va a conservar la tilde. Pero si en dado caso no lo lleva, se debe regir por las reglas de acentuación gráfica, que fue lo que mencionamos anteriormente, que debe agregar una tilde cuando se le agregan este tipo de pronombres a una palabra. Adverbios terminados en mente. ¿Cuántas veces hemos utilizado nosotros las palabras forzosamente, últimamente, constantemente? Y utilizamos este mente bastante seguido. En los adverbios terminados en mente no se toma en cuenta la terminación, es decir, que este mente no es, se obvia en el sentido de las tildes para la acentuación, sino que se respeta el acento de la palabra inicial. Por ejemplo, si vamos a decir últimamente y último lleva una tilde en la U, también últimamente lleva esta tilde. Feroz no lleva ninguna tilde, ferozmente tampoco lleva ninguna tilde. Entonces, cuando agregamos ese mente a cualquier palabra, tenemos que agregarle la tilde si la palabra lo lleva. La acentuación de mayúsculas, esto era bastante confuso antes porque yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando, creo que básicos, nos decían que no, las palabras que estaban en mayúscula no llevaban tilde. Sin embargo, con el tiempo, pues esto fue cambiando y ahora la norma nos dice que las palabras escritas en mayúscula sí llevan tilde, sin importar en cómo escribamos. Si nosotros conocemos que esta palabra lleva una tilde, debemos agregárselo así esté en mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos Álvaro, que es un apellido, puede ser un nombre, puede ser Álvarez como apellido o Álvaro como nombre, lleva tilde y como cualquier nombre que va escrito con inicial mayúscula, debe de estar grabada la tilde en esta palabra. También las normas de acentuación del idioma español indican cuándo debe utilizarse el acento gráfico o la tilde sobre una vocal en determinadas palabras. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, Álvaro sabemos que lleva tilde, le agregamos esa tilde aunque se escriba con inicial mayúscula. Tanto las letras mayúsculas como las minúsculas están sujetas a las reglas o a las normas de si deben tildarse o no según corresponda, según lo va a establecer la Real Academia Española. Hay ciertas consideraciones generales. Por ejemplo, cuando se escriba con mayúscula habrá que tener en cuenta las consideraciones siguientes. El empleo de la mayúscula no exime de poner tilde, cuando así lo exijan las reglas de acentuación. Por ejemplo, acá tenemos Álvaro, que era el ejemplo que vimos, Sánchez también, si está escrito. Por ejemplo, si nos solicitan escribir todo nuestro nombre con inicial mayúscula, tiene que llevar las tildes. La letra mayúscula debe escribirse con tilde si le corresponde llevar tilde según las reglas de acentuación gráfica del español.
tanto si se trata de palabras escritas en su totalidad con mayúscula, como si se trata únicamente de la inicial, ambas formas deben de llevar tilde. La Real Academia Española nunca ha establecido una norma en sentido contrario. La acentuación gráfica de las letras mayúsculas no es opcional, sino obligatoria, es decir, que esa tilde sí debe de existir siempre y afecta a cualquier tipo de texto. Siempre en cualquier tipo de texto que nosotros estemos redactando, tenemos que tomar en cuenta la tilde cuando escribamos en mayúsculas, ya sea la inicial o toda una palabra en mayúsculas. Las únicas mayúsculas que no se acentúan son las que forman parte de siglas, así como CIA, por ejemplo, no lleva ninguna tilde por hablar o por referirse a que es una sigla. Aunque el hiato entre la vocal cerrada tónica y la vocal abierta tónica exigiría, según las reglas de acentuación, tiltar la I. Aquí hay una vocal que es cerrada, que es tónica, y una vocal que también es abierta. Pero ahí no podemos agregarlo porque nos dice la norma que las siglas no se tildan. La razón de la ausencia de tildes en las mayúsculas de muchas publicaciones es que antes de la aparición de los sistemas de impresión actuales era frecuente que se rompieran los acentos de los tipos de imprenta en relieve, es decir, que antes pues no era algo que se exigiera como algo obligatorio, sino que era como algo opcional, ¿verdad? Como les mencionaba antes, a nosotros nos decían que las mayúsculas no llevaban ningún tipo de tilde. Entonces, después pues ya se supo que la Real Academia Española había establecido que sí tenía que llevarse tilde. A partir de la composición e impresión mediante planchas, por ejemplo, acá cuando ya se fue modernizando la imprenta, también se fue modernizando y obligando a las personas a utilizar el acento o la tilde en las palabras que están escritas con mayúsculas. En los diptongos y triptongos se pondrá el acento en la vocal abierta. Por ejemplo, avión, la vocal abierta acá es la O y la vocal cerrada es la I. Entonces, acá lleva la tilde la O. Dos vocales abiertas forman un hiato. Por ejemplo, preámbulo. Acá las dos vocales que se unen son abiertas. Y entonces reciben el nombre de hiato y la tilde la va a llevar la A en este caso. Dos vocales cerradas que acompañan a otras abiertas son tónicas y llevan tilde y forman un hiato. Por ejemplo, salía, lleva tilde también. También hay que tomar en cuenta que muchas de las palabras que representan pasado o que las usamos en tiempo pasado llevan tilde. El grupo U con la vocal U y la I llevan acento en la segunda vocal si las reglas de acentuación lo exigen. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la palabra intuí, lleva tilde la I. Las formas verbales con pronombres detrás llevan tilde o no de acuerdo a las normas. Por ejemplo, dámelo. Acá de dar, sacamos del verbo dar, dámelo y lleva tilde en la vocal A. Los adverbios acabados en mente, como les mencionaba, van a conservar la tilde sin importar si la procedencia o la palabra como base la tiene, la va a conservar. Sí, en que dado caso no la tuviera, pues también se puede quedar así sin tilde. Las palabras compuestas siguen las normas de acentuación, con independencia de cómo se acentuaba por separado. Por ejemplo, acá, balón más pie, balón pie. Entonces se van a ir adaptando y según las normas, tendríamos que ir consultando. Si queremos utilizar una palabra compuesta, tendríamos que ir consultando cómo la debemos describir para no cometer algún tipo de falta. Las palabras compuestas que llevan guión, ya sea de dos o más lexemas, se escriben con un guión. Cada uno de los componentes se mantiene independiente, por lo que llevan tilde y siguen siendo las reglas generales. Por ejemplo, épico y lírico. Al utilizarlo con un guión, épico y lírico siguen manteniendo su tilde. El acento enfático es un subtipo de acento, subtipo, un subtema de las tildes diacríticas. Se conoce como tilde diacrítica aquella que se emplea para distinguir significados diferentes, que era lo que vimos al inicio, entre palabras que se van a escribir igual y que se pronuncian igual o casi de una manera semejante, con apenas un matiz de diferencia en el tono. Podemos mencionar las que habíamos visto, ¿verdad? Cuando decimos solo de para poder enlazar algún tema, y cuando decimos de dar. Entonces, por ejemplo, si les digo que me dé autorización, estoy dando de que alguien me tiene que dar autorización.
y no simplemente digo, por ejemplo, el perro es de tal persona, entonces ahí es la variación. Simplemente cambia un poco en la forma en la que nosotros los decimos. Los pronombres qué, quién, cuál, dónde, cómo, cuándo llevan tilde, siempre si van a expresar, por ejemplo, interrogación o exclamación. Esto siempre lo tenemos que tomar en cuenta, la interrogación y la exclamación. Si vamos a redactar preguntas, estos pronombres qué, quién, cuál, dónde, cómo, cuándo, llevan tilde. Cuando se hace una interrogación, la entonación es diferente. Si la frase es escrita, se usarán los signos de interrogación. En este caso, una interrogativa directa. Acá tenemos el ejemplo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hora es? ¿Qué hay ahí? ¿Quién? ¿Quién es esa chica? ¿Quién lo escribió? Y ahí vamos nosotros diferenciando eh, cuáles son las palabras que llevan tilde y cuáles no llevan tilde. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas hasta dónde vamos. No, señor. No hay dudas, no hay preguntas. Muy bien, si no tenemos dudas o preguntas, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá tengo yo algunas palabras. Algunas acá pues ya tienen su tilde, algo otras pues no la tienen. Lo que ustedes deben de realizar es seleccionar de todas las palabras que hay aquí. Vamos a ver cuántos estamos hoy presentes. Muy bien, tengo a 7 participantes. 5 participantes, si yo no cuento. Muy bien, tengo a 5 participantes. Entonces todos van a tomar una palabra. Acá en Zoom les aparece la opción de anotar, que es la que yo tengo acá. Por ejemplo, yo identifico que, por ejemplo, pirámide lleva la tilde acá. En la A le voy a poner una marca como de una tilde. Entonces, ustedes lo que van a hacer en este momento es que cada uno va a seleccionar una palabra, cualquiera, y le van a colocar la tilde donde ustedes crean que la lleva, ¿verdad? Lo importante es que ustedes la analicen, por ejemplo, código, ¿será que se dice código? ¿Dónde lleva esta carga de voz? Para que, por ejemplo, acá dice diré, ¿será que se diré o diré? ¿Dónde lleva la tilde? Con este ejercicio lo que trato de que ustedes puedan comprender es que la carga de voz nos va a dar a entender dónde está la tilde. Entonces, todas las que están acá llevan una tilde escrita. Entonces, todos van a seleccionar una palabra. Si ustedes gustan, denle a anotar y con el color que ustedes quieran, pues marcan la palabra eh, para que ya sepamos cuál es la palabra de cada uno y después ya le van agregando la tilde. Entonces, pueden marcar en este momento la palabra que ustedes quieran. En Zoom les aparece esa opción de anotar, que es la de como un lápiz. Muy bien, Marlene nos dijo que la de ella es brócoli. Voy a colocarles acá la inicial de su nombre para que Leslie nos dice que la de ella es bárbaro. Marlene, Leslie. Muy bien, los demás. Este no cuenta porque era. Muy bien, los que ya marcaron pueden, si ya identificaron cuál es la sílaba tónica, pueden ustedes anotarla ya con tilde. Muy bien, gracias Leslie. Es en la primera A, muy bien. Muy bien, me faltan los demás. Gracias Marlene. Si en dado caso no puedan marcar, me avisan acá para que yo se las pueda marcar.
Tiene que ser otra, Melissa, porque esa ya tiene la tilde. Órdenes, en la primera O ya tiene tilde. Seleccione otra palabra. Hay unas que ya tienen, entonces esas no cuentan. Tiene que buscar alguna que no tenga y que ustedes tengan que ver dónde es dónde tiene que llevar esa tilde. Muy bien, Juana Isabel, sílaba en la primera I. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Leslie. En la primera A de álbum. Muy bien, Melissa nos dice código en la O. Muy bien. Muy bien. Si nos vamos dando cuenta, entonces cada una de ellas va a tener esta tilde en donde lleva esa carga de voz, ¿verdad? Acá tenemos jurásico, no se va a decir jurásico, sino que jurásico, entonces lleva en la A. Teléfono, ¿dónde lleva la tilde teléfono? ¿En la primera o segunda E? En la segunda E. La segunda. Bien, gracias. Difícil, ¿en qué I lleva la tilde difícil? En la segunda I. Muy bien, gracias. En la segunda I. Vamos ahora con violín. ¿En dónde lleva la tilde violín? En la segunda I. Muy bien, gracias. Muy bien, y si nos damos cuenta, así podemos seguir, así podemos ir nosotros practicando dónde lleva la tilde. Prácticamente es donde nosotros damos esa carga de voz y que también eso nos va a ayudar a que al momento de que realicemos algún tipo de redacción, algún tipo de documento, de texto, no tengamos este tipo de errores, ¿verdad? Y que nuestro texto vaya redactado de la mejor manera posible. ¿No tenemos dudas con nuestro tema del día de hoy? No, señor. Bien, gracias. De Está igual claro. forma, muy bien, muchas gracias. De igual forma, así van a realizar ustedes su hoja de trabajo. Van a leer y van a ir viendo ahí dónde pueden ir las tildes según pues esta carga de voz que nosotros le vamos colocando. Eso es lo que ustedes deben de realizar. Creo que son 8 oraciones más o menos. Y el valor es de 1 punto por cada oración que esté tildada de la manera correcta. Es ponerle tilde a las oraciones, a algunas palabras de las oraciones. Muy bien, si no tenemos dudas, con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. De igual forma, si se les presenta alguna duda, pueden escribirme o pueden mandarme un mensaje, porque a veces por las clases no puedo contestar llamadas, pero me envían un mensaje al yo poder tener un tiempito ahí libre entre las clases, pues yo les voy a dar respuesta y voy a tratar la manera de apoyarles. Con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde.